El ISC se adapta para la atención de múltiples víctimas. Y el primer respondedor, es decir, la primera persona que llega a escena, reconoce a esto como un incidente, es la que se vuelve el comandante. Cuando hablamos de roles médicos, dentro de la sección de operaciones tenemos cuatro roles médicos importantes que pues nos ayudan a organizar cómo vamos a ayudar. El inicial es el oficial de triage. Pues el triage, como vamos a ver más adelante, nos ayuda a clasificar y ver quién necesita atención inmediata. Después tenemos al oficial de estacionamiento, que es el oficial pues, que se encarga de estacionar los recursos, ver dónde va a estar el puesto de control y dispersarlos. El oficial de tratamiento, que como vamos a ver, los diferentes algoritmos presentan tratamientos básicos, que sean tratamientos que salven la vida y que sean necesarios hacerlos. Y también, eh, y también el oficial de, pues el comandante en sí. Cuando hablamos de las comunicaciones es una parte fundamental porque pues no podemos ser eficientes si no nos comunicamos bien. Lo inicial es usar un canal de oficial. Si se había previsto antes la radio, pues se va a usar la radio. Si tenemos formatos específicos dentro del sistema de comando, ese formato. Y si no, responder a un solo mando, es decir, a un solo jefe. Los mensajes deben ser claros, cortos y muy específicos. También una estrategia es el read back, que cuando alguien nos notifique cómo está un paciente, qué triage tiene o dónde se debe dirigir, repetir esto para tener una comunicación cerrada y específica. Y siempre reportar dónde estamos, cuántas personas hay y qué necesitamos para atender el mayor número de pacientes. Bueno, la evaluación inicial o el Essence Size Up, ¿de qué se trata? Pues de medir la escena en sí, de manera rápida, cuantificar cuántos pacientes hay y qué es lo que necesitamos intervenir para salvar al mayor número. Una frase acá importante es entender que si nos convertimos en víctima, perdemos la capacidad de ayudar. ¿Y cómo es que nos convertimos en víctima si es que vamos a ayudar, no? Pues es porque no cuantificamos bien qué es lo que debemos hacer y no medimos los riesgos. Si nos convertimos en víctima, pues ampliamos la catástrofe y ya no vamos a ayudar al mayor número de pacientes. Para eso siempre tenemos que entender la escena antes de ayudar. Como paso número uno es asegurar la seguridad nuestra y de nuestro equipo. Siempre buscar cuál es el detonante, qué es lo que podemos hacer para mitigar los riesgos y siempre ver si somos idóneos para ayudar a los pacientes que se encuentran en esta área. Pues si es un fuego, llamar a los bomberos, a las MAT, entre otras cosas que nos puedan asegurar siempre la vida nuestra y del personal. Y siempre usar elementos de protección personal. Segundo, evaluar la naturaleza del incidente, ver qué tipo de incidente es, si es fuego, químico, eléctrico, catástrofe o violento. Dependiendo de esto, pues vamos a ver qué es lo que necesitamos. Después de determinar el número aproximado de pacientes de manera rápida, pues no podemos cuantificarlo de manera exacta, pero vemos cuántos hay. Y también caracterizarlos de manera rápida. Digamos, si una infraestructura cayó, pues saber cuántos están atrapados, cuántos necesitamos salvar de esta infraestructura. También evaluar los recursos necesarios. Como mencioné, cuando digo recursos, no solo son pues la parte física, sino también la del personal. Por eso es que tenemos que hablar desde el que llegamos a la escena, quién puede entrar y quién es idóneo para ayudar en la escena. Un personal pues médico no está muy capacitado, digamos, en incidentes químicos o incidentes de fuego, por lo que pues se necesita personal específico. Si es un accidente pues de violencia, llamar a la policía o al tránsito, dependiendo del caso. Después establecer el comando del incidente. Como mencioné, el comando del incidente se da desde la primera persona que llegue al sitio de catástrofe. Es decir, si un grupo llega a la catástrofe y lo identifica, es el que comanda el incidente hasta que llegue el relevo. Es importante también porque este grupo es el que delimita las zonas y el que establece el puesto de control, que como voy a mencionar más adelante, el puesto de control debe estar en la zona con menor riesgo, tanto para nosotros como para los pacientes. Seguido de delimitar las zonas y organizar el flujo. Siempre organizar el flujo de pacientes hacia dónde se dirigen, lo ideal de la zona roja a la zona verde, y delimitar estas zonas. Y siempre tener muy cuantificado quién entra a la escena y quién sale. Por último, comunicación y coordinación, que como mencioné, tiene que ser una comunicación muy clara, una comunicación cerrada y con el fin de todos los pasos que mencioné, pues que se notifiquen a las diferentes instituciones con que nos puedan ayudar. Bueno, tenemos las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad son tres: la zona caliente, la zona tibia y la zona fría, que también se pueden dividir por colores. Inicialmente la zona roja, un ejemplo simple, es un incendio. En un incendio, pues la zona donde está el fuego es la zona roja, es decir, es donde existe el mayor riesgo. También puede ser un gas, un producto químico. Aquí se necesita personal idóneo con el fin de atender estos casos. Un ejemplo, un incendio, pues los bomberos. Se requiere también elementos de protección personal especializados para atender la zona y si no estamos capacitados, no es necesario que entremos porque aumentamos el riesgo pues nuestro. Las funciones es el rescate primario de víctimas. Si tenemos una válvula abierta, un fuego que se puede apagar o tenemos casos donde se puede pues prevenir que avance la catástrofe, el grupo pues, puede entrar y controlar estos riesgos. Y también si tenemos accidentes químicos, la descontaminación primaria se realiza en la zona roja. La zona naranja o zona tibia, pues es una zona donde sí tenemos menos riesgo que la zona roja, pero no es cero. Es decir, si entramos a esta zona, entramos con un riesgo pues moderado.
Aquí el peligro está bajo control, pero pues el riesgo aún sigue. Se necesita elementos de protección personal básicos y pues las funciones aquí es hacer un triage inicial, el tratamiento básico o estabilización inicial de los pacientes, la descontaminación secundaria si es un accidente químico y aquí también, como voy a mencionar más adelante, esta zona se conoce como la zona de transición. ¿Por qué? Pues porque traslada de los pacientes que están rojos a los pacientes que están a la zona verde. Entonces también puede usarse como corredor entre ambas zonas. La zona verde o la zona fría, pues es la zona más externa y aquí sí podemos hablar de un riesgo mínimo o es cero. Y en esa zona no tenemos contaminación, no tenemos fuego, no tenemos agentes químicos, no tenemos nada de riesgo que ponga en peligro nuestra vida. Aquí es donde el coordinador del incidente debe pues poner el puesto de comando y utilizar este para manejar toda la escena. Esta zona es la más amplia de las tres, por obvias razones, y también es el área de tratamiento definitivo. Aquí tenemos las ambulancias y vamos a remitir a todos los pacientes. Por otra parte, en esta zona es donde también se encuentra, digamos, la prensa, la seguridad perimetral y las comunicaciones. A veces, uno de los errores frecuentes es pues, no cuantificar quién entra y sale. Esto es una parte importante porque también estas personas están en riesgo, entonces tiene que estar muy bien vigilado todo esto. Y si no quedó muy claro, eso, aquí tenemos un gráfico que nos describe bien. Este gráfico es de un accidente químico y pues nos explica cómo son las zonas. Primero la zona roja o la hot zone, que está un área muy contaminada y los niveles pues de los elementos de protección personal necesarios son fundamentales y deben ser especializados. Después tenemos la zona amarilla, que tiene una reducción de la contaminación y también, como mencioné, se puede usar como área de transición o en muchos textos también se toma como el corredor. ¿Por qué? Porque pues traslada de la zona verde a la zona roja. Por ahí se debe entrar y salir. Después tenemos la zona fría o la zona verde, donde se encuentra el puesto de comando, los primeros auxilios y el transporte y, entre otras cosas, la prensa y la seguridad perimetral. Un aspecto importante a reconocer aquí, como se ve en la parte inferior, es la dirección del viento. Si tenemos un accidente químico o un accidente que se puede transportar por vía aérea, pues decir el riesgo, siempre tenemos que ubicar la zona verde contraria a la zona roja, porque si lo hacemos de manera contraria, pues el viento va a llevar a todos estos químicos y estos agentes que pueden aumentar el riesgo a la zona verde. Entonces esa no es la idea. Por eso siempre tener muy en cuenta la dirección del viento dependiendo del tipo de incidente. Listo. Ahora vamos a hablar sobre los momentos del triage y digamos que lo vamos a conectar con esto que nos acaba de decir Juan David. Pero antes de esto, les voy a preguntar, ¿ustedes se encuentran con esta situación de múltiples víctimas de desastre? ¿Qué harían? ¿Cuáles? O sea, no podemos correr en círculos, no podemos gritar, no podemos llamar a un amigo. ¿Qué harían? Entonces, para eso es esta charla. Entonces, para tener, digamos que una mentalidad organizada y fácil para estructurarnos, organizarnos y empezar a clasificar a los pacientes de una buena manera y de una manera rápida y efectiva. Primero tenemos el triage primario, van a ser tres. Entonces, el primario va a ser en la zona de impacto. Aquí vamos a dar una evaluación y clasificación rápida y sencilla. Principalmente son dos acciones las que debemos hacer. Uno es una visión general de la magnitud de la emergencia. Acuérdense que un desastre se define como un evento que supera las capacidades o los recursos médicos y hospitalarios que tenemos. Entonces es un momento caótico, es un momento difícil, pero debemos mirar qué tan fuerte fue el desastre, cuál es la magnitud y después, ahí sí, casi simultáneo a la primero que les acabo de decir, es determinar cómo están nuestros pacientes, ya con los algoritmos que más adelante les vamos a mencionar. Entonces, si se pueden mover, si se pueden transportar por ellos mismos, si cómo está su vía aérea, cómo está la circulación, si están respirando y según eso vamos a ir tratando y clasificando. En lugares de difícil acceso y por topografía también de difícil acceso, el triage no se va a hacer según lo que estemos viendo, sino según el paciente que estemos encontrando. A medida que vamos encontrando un paciente, le vamos haciendo el triage, lo vamos clasificando y lo vamos remitiendo a lo que necesite. Eh, digamos que los objetivos es dar una evaluación diagnóstica aproximada de los heridos. Después, clasificar a los pacientes según su estado médico y dar un auxilio inmediato cuando hay compromiso vital. Ya como le decía Juan David, hay unas acciones permitidas a la hora de hacer un triage si hay un compromiso vital para hacerlas. Después, trasladar a los lesionados que van a requerir una estabilización y un manejo inmediato. Vamos después con el triage secundario. Esto se va a hacer en una zona segura, que puede ser una zona naranja o una zona verde, y va a ser en el módulo de estabilización y clasificación, así se le llama. Esto va a ser realizado por un médico o un enfermero con la mayor experiencia. No siempre vamos a tener
el urgenciólogo experto en trauma, que tenga la mayor experiencia en trauma, sino que probablemente pueda ser un médico general el que tenga más experiencia y él es el que debe hacer las acciones que se hacen en este triage. Entonces acá, en este momento del triage, acá es un lugar próximo a la zona de impacto, pero un lugar seguro, que esté protegido de eventos climáticos, que sea visible para un paciente que quiera o que necesite una atención médica y que esté llegando por sus propios medios, que sea visible por los organismos de apoyo que vienen a ayudarnos, las ambulancias y el personal médico, y también tener claras las rutas de acceso para los traslados, o si están afectadas, si no están afectadas, qué tan lejos estamos de ellas. En el secundario, nuestros objetivos van a ser otra vez hacer un retriage. Creo que es algo muy importante de esta charla que se lleven, que si no hacemos un retriage en cada paso en cada momento que trasladamos a un paciente, es peligroso porque los pacientes se nos pueden agravar, se nos pueden deteriorar y nadie se dio cuenta. Entonces es muy importante hacer una revaloración cada vez que el paciente se mueva a algún lugar. Trasladar a unidades hospitalarias según la prioridad asignada, según el nivel que necesita, el nivel hospitalario que requiera. Si un paciente necesita cirugía, un hospital que tenga estos servicios. Si un paciente necesita UCI, un hospital que tenga estos servicios. Estabilizar de nuevo a los lesionados según lo que la valoración y la clasificación que tengan. Y un registro colectivo de los casos atendidos. Acá empezamos a registrar cuántos heridos son, cuántos triage de cada clasificación tenemos, qué se le hicieron, hacia dónde van, cuántas ambulancias tenemos, digamos que todo esto. Esto es un simulacro que se hizo acá en Bogotá, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y digamos que muestra este triage secundario. Entonces, no es el hospital, pero ya se ve una demarcación, una zona segura, toma de signos vitales, la movilización de los pacientes. Y ya en el triage terciario es la última instancia a la que el paciente llega, que es una atención intrahospitalaria que viene del centro de estabilización. Entonces acá es cuando llevamos a los pacientes a las unidades hospitalarias que requieran. Digamos, acá le están llevando imágenes diagnósticas, acá me imagino que a otra unidad hospitalaria, acá están haciendo un POCUS. Entonces acá, de nuevo, hacer un retriage, hacer una reclasificación del paciente. ¿Qué tal tengamos un triage amarillo en el MEC, pero llega al hospital y se vuelve un triage rojo y nadie se dio cuenta y se deterioró muy rápidamente y no lo controlamos? Trasladar a unidades hospitalarias según lo que necesiten. Si en ese hospital no tenemos un servicio, trasladarlo lo más rápido posible, estabilizar y dar un manejo definitivo de acuerdo a la valoración del paciente. Y de nuevo, el registro ya más organizado de los casos que se atienden y que llegan. Como les dije al principio, vamos a ver dos metodologías, el START y el SALT. El START es un algoritmo de triage que se debe hacer acá en Bogotá por protocolo y por instituciones. Y pues digamos que es un algoritmo fácil de aprender, fácil de entender, y idealmente se debe hacer en pacientes mayores de 8 años y se debe hacer en menos de un minuto. La idea es que se haga de una manera rápida. Igual no es tan difícil de aprender. Entonces, eh, la idea es que cuando estamos en la zona de impacto y vamos a querer hacer un triage, vamos a buscar una forma de comunicarnos con la mayoría de personas y decirles, los que puedan moverse, transporte, muévase a una zona segura, busque una zona segura. Los que no puedan, alce la mano, grite o trate de comunicarse para ubicarlos. Y acá es donde empezamos nuestro algoritmo. Si puede moverse por sus propios medios, lo clasificamos como un triage verde y hacemos una revaloración después. Si no puede moverse, lo primero que debemos evaluar en un paciente es la respiración espontánea. Si no tiene respiración espontánea, debemos alinear los tres ejes de la vía aérea, y si después de esto no hay respiración, lo clasificamos como un triage negro. Pero si alineamos la vía aérea y tenemos una respuesta respiratoria, lo clasificamos como un triage 2. Si, digamos, llega un paciente que no camina, pero sí tiene respiración, evaluamos la frecuencia respiratoria. Si es mayor a 30, tenemos riesgo de insuficiencia respiratoria, perdón, falla respiratoria, y lo clasificamos como un triage rojo. Pero si es menor a 30, evaluamos la perfusión. Este es nuestro tercer paso en el triage. La perfusión se puede evaluar de dos formas: con el llenado capilar
y con la presencia del pulso radial. Hay unos casos difíciles en los que no es tan fácil evaluar el llenado capilar. Digamos, los pacientes fríos que están, no sé, están contaminados, están fríos, no podemos evaluar con confianza el llenado capilar y digamos que esto no nos habla del todo de la perfusión. También en zonas en las que no tenemos luz, no podemos evaluar el llenado capilar. Entonces, digamos que lo que nos dicen es evalúe la existencia del pulso radial. Si tenemos un pulso radial ausente o un llenado capilar mayor de 2 segundos, lo clasificamos como triage 2. Pero si estos dos criterios los podemos evaluar, los evaluamos y están bien, vamos a evaluar estado mental. Eso muy fácil, diciéndole una orden, señor, ahora y cierre los ojos, apriéteme una mano, haga alguna acción, levante un brazo. Y si no obedece órdenes, lo clasificamos como triage 2. Pero si obedece órdenes, lo vamos a clasificar como un triage amarillo. Perdón, triage 2 no, triage rojo, perdón. Esta es una adaptación del START con lo que les decía, si no se puede evaluar el llenado capilar, lo que nos dice es evalúe el pulso radial. Estos son los tipos de pacientes que nos vamos a encontrar. El negro es un paciente que básicamente está muerto o se va a morir. Y acá, pues lo que les decía es cuando alineamos la vía aérea y no tiene una respiración espontánea posterior. Después tenemos un paciente triage rojo, que es cuando necesita un manejo inmediato y una remisión inmediata. Y si es necesario un tratamiento quirúrgico en la primera hora, antes de la primera hora. Aquí lo que vamos a hacer es estabilizar y acondicionar lo más rápido posible para el traslado. El triage amarillo no va a necesitar un tratamiento tan urgente como el rojo, porque va a tener una condición más estable y su tratamiento puede esperar a que el rojo sea tratado. Aquí lo que vamos a hacer con este paciente es observar y revalorar más adelante. El triage verde va a ser un tratamiento, es un paciente que no necesita tratamiento tan urgente como los anteriores, porque va a ser una condición estable. A veces los triage verde nos pueden ayudar a atender a los demás, a transportarlos, a movilizarlos. Y hay que ubicarlos, no hay que echarlos, no hay que decirles váyase para su casa, no, esto está mal, porque pueden empeorar, pueden tener condiciones de las que no nos damos cuenta de primerazo, pero pueden deteriorarse. Entonces, digamos que estos sí se deben revalorar, pero con menos urgencia. Bueno, siguiendo con lo que menciona Natalia, estamos ahora con el START, que es un algoritmo pues, diferente al START normal porque pues, es identificado para pacientes pediátricos. Entonces, en la introducción tenemos que en los 90 una pediatra que se llama Loe Romig, pues creó este algoritmo porque notó que START no era adecuado para los niños. Entonces, él lo propuso en el 90 y en 1995 fue aprobado por la Asociación Americana de Pediatras y por la FEMA en Estados Unidos y y implementó. Entonces, pues entender que la fisiología es muy distinta entre un adulto y un niño. Inicialmente nos compete entender que en los paros cardiorrespiratorios en un adulto la principal causa es cardíaca, mientras que en un niño es respiratoria. Por eso el Jump Start, el algoritmo que vamos a presentar enseguida, pues implica esta parte. Es importante entender también que el Jump Start, el Jump hace referencia a un salto rápido, es decir, que eso es un algoritmo como más simplificado para los niños y más rápido. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Son cuatro. Primero, identificar. Identificar a los niños que necesitan atención inmediata y separar de los que pueden esperar. Es muy parecido al START. La reducción, pues, de reducir el mayor número de muertes posibles por hipoxia, que es la principal causa de muerte cardiorrespiratoria en los niños. Y optimizar. Optimizar con todos pues, las cosas que tenemos y el personal que tenemos la mayor ayuda posible. Y tomar también decisiones que hagan ayudar al mayor número de niños. Bueno, ¿por qué los niños son diferentes en un desastre? Pues como se nos ha mencionado mucho, los niños no son adultos pequeños y sí, es verdad, es una frase muy concurrida, pero pues tiene mucha razón. Los niños difieren mucho en un adulto, tanto en anatomía, fisiología, desarrollo neurológico, inmunidad y comportamiento. Entonces, cada una de estas cosas afecta cómo el paciente se lesiona, se enferma, cómo responde a los tratamientos que vamos a usar y cómo deben ser tratados en un evento, en este caso un evento masivo. Entonces, bueno, acá traje pues algunas de sus diferencias, que no vamos a mencionarlas todas porque son muchísimas, cada sistema tiene diferentes métodos y pues diferentes respuestas, pero son importantes hablar del tamaño corporal, la vía aérea y las frecuencias cardíacas y respiratorias. Con relación al tamaño corporal, obviamente un niño es más pequeño que un adulto, pero pues su superficie corporal con relación al peso es mayor.
Por eso es que llevan a una hipotermia y también una pérdida de líquidos mayor. También si un niño se lesiona, tiene una pérdida, la hipovolemia se desarrolla de manera más rápida que en un adulto. Por eso, pues con lesiones menores pueden entrar en un shock de manera más temprana que un adulto. La vía aérea es muy diferente, tenemos una tráquea corta, una tráquea flexible, una lengua que es relativamente más grande a la de un adulto y también una altura mayor de la tráquea. También pues la epiglotis es más blanda y en forma de U. Eso pues también nos hace que tengamos una vía aérea muy diferente. Por eso, una obstrucción en cualquier parte de la vía aérea del niño causa o un edema, puede obstruir el flujo aéreo. Y como recordamos, pues la ley de Posul nos dice que si tenemos una obstrucción en un tubo, digamos la vía aérea, y se reduce el radio, pues se va a reducir el flujo aéreo. En este caso, si reducimos el radio a la mitad, el flujo aéreo se disminuye 16 veces. Por eso es que un niño con una pequeña obstrucción de la vía aérea, un mínimo edema, pues va a progresar rápidamente a un shock. Aquí, con relación a la frecuencia cardíaca y respiratoria, no vale la pena pues, mencionar todos los rangos, pero sí que entendamos que son muy diferentes. Por eso esto nos aleja al paciente de los estándares adultos y pues nos aleja de la estabilidad hemodinámica normal que nosotros entendemos. Por eso pues tenemos que usar el Jump Start, que tiene valores diferentes. También, pues hablar de su caja torácica. El niño tiene una caja torácica mucho más flexible que un adulto, pero pues esto también es malo, con referencia a que si sufre presión, no puede expandirse muy bueno, no de manera muy eficaz. También, pues, los tejidos del niño y los órganos consumen 2 a 3 veces mayor pues, oxígeno que un adulto, por lo que pues, una disminución del oxígeno lo lleva rápidamente a un paro. Clínicamente, el START, pues como mencionó Natalia, no ventila quien no respira y lo clasifica como muerto, mientras que Jump Start da 5 ventilaciones antes de decir que el niño es expectante o ha fallecido, porque el niño pues, puede repetir esta hipoxia. Entonces, acá tenemos el algoritmo desglosado, que el algoritmo Jump Start está dado para ser pues, usado en 90 segundos por niño, ese es el objetivo. Entonces, el primer paso lo saltamos porque es el mismo del Start. Entonces, el segundo sería la respiración, que aquí sí cambia un poco. Primero, si el niño no respira, reposicionar la vía aérea con las maniobras de elevación de mentón o tracción mandibular. Si comienza a respirar, se clasifica como crítico, es decir, como rojo. Si no respira, pero tiene pulso, se dan 5 ventilaciones de rescate, que es la parte fundamental con diferencia al START, y se clasifica como crítico. Si el paciente no respira después de las 5 ventilaciones, se usa el término expectante o fallecido. Si las respiraciones son menores a 15 o mayores a 45, es un estado crítico. Y si está normal, pues pasamos a la evaluación del pulso. En la evaluación del pulso, pues recordar que no se usa la arteria radial, sino que se usa en un niño la carótida y en un lactante la braquial. Si no hay pulso, es expectante o fallecido, y si hay pulso, pasamos a la parte del estado mental, que vamos a ver si responde el estímulo verbal o doloroso. Si responde apropiadamente, pues es amarillo, es decir, sigue órdenes, llora o se mueve. Y si no responde, no tiene reflejos, si tiene posturas anormales de flexión o de deflexión, pues tenemos que es rojo y necesita atención inmediata. Entonces acá tenemos el algoritmo Jumpstart, que es muy parecido al Start, pero lo que quiero que se enfoquen es la parte de la vía aérea. Entonces la vía aérea, primero, si no tenemos respiración espontánea, la posicionamos. Si respira de manera espontánea el niño, es atención inmediata, si no, palpamos el pulso. Y si no hay pulso, es expectante, es pues fallecido. Y si sí, se dan 5 respiraciones de rescate. Y si respira, pues es inmediato. Y si no respira, tiene una apnea, es expectante. También la parte de la evaluación neurológica, pues usamos el ABPU, que vemos si está alerta, si responde a los estímulos verbales, si responde al dolor y si no tiene respuesta. Si el paciente tiene una respuesta inapropiada, es decir, no responde al dolor y no tiene estímulo doloroso, necesita atención inmediata. Mientras que si lo tiene, pues puede diferirse esta atención. Eso con relación al algoritmo. Entonces, acá tenemos un estudio que se hizo en 2015, donde se evaluó en unos estudiantes de medicina, unos como 20 estudiantes de medicina, donde se les explicó este sistema, se les explicó muy bien y se hizo prácticas, tanto con simuladores como con pacientes pues, que fingían estar enfermos. En este estudio, pues encontró que el 85,7 de los triage fueron correctos y cada estudiante se demoró 70,4 segundos por paciente. Y los casos más graves, los negros y los rojos, pues fueron los que más le tomaron tiempo a cada estudiante de medicina. También encontraron muchas subacciones y sobreacciones que nos ayudan a entender por qué pues, pasa esto. Una de las cosas principales es que los estudiantes estaban muy familiarizados con el START, pero pues no habían practicado Jump Start. Entonces, subacciones, pues no abrieron la vía aérea antes de decir que no respirar. Una de las acciones también es no dar 5 ventilaciones de rescate al niño amnéico con pulso, porque en el START no se hace, y no verificar el pulso antes de clasificarlo como fallecido o negro y omite la valoración neurológica. Las sobreacciones que aumentaron pues, de manera global en el estudio 8,4 segundos fueron repetir la apertura del niño sin motivo, ventilar a un niño que ya respiraba y pues, evaluar el pulso y la respuesta neurológica fuera de secuencia, es decir, hacerlo de manera desordenada también aumentó el tiempo. Y también reexaminar pacientes ya clasificados, es decir, reexaminar pacientes que estaban en negro pues, o en rojo, que les mencionaba que fueron los que tardaron más.
Bueno, ahora con el algoritmo SALT, que es otro tipo de algoritmo que se creó en 2008 en el CDC y se adaptó en Estados Unidos. Ese es muy sencillo de recordar porque SALT hace referencia pues, a su metodología. S de sort, de clasificar, E de ACEs, de evaluar, la L de Life Saving Interventions o intervenciones que salvan la vida, que a relación del START sí están permitidas acá. Y también tenemos la T de tratamiento y transporte. Bueno, entonces la estructura, no vamos a mencionar la S ni la T porque es lo mismo del start y pues perdemos tiempo acá. Lo que vamos a mencionar es de la A y la L que sí cambia bastante. Entonces inicialmente la A de evaluar, pues responder a atender a los pacientes que no respondieron y acercarnos siempre a la escena solo si es segura. Si no es segura, pues no nos acercamos. Si es una pues evaluación que debe durar 30 segundos, que compete tres aspectos, la respiración, la obediencia y la hemorragia. Si el paciente está respirando espontáneamente, si se clasifica pues como verde, si se acercó, y si no, pues se evalúa como pues su respiración. Si no respira, es negro, es decir, fallecido, y si respira después de hacer estas intervenciones, se clasifica como rojo. Después clasificamos la obediencia y el movimiento intencionado. Ver si responde a órdenes simples o se mueve de manera voluntaria. Si obedece o se mueve, se clasifica como amarillo, y si no, se clasifica como rojo también dependiendo de las lesiones, porque un paciente se puede mover, pero también puede tener una hemorragia exsanguinante, y la hemorragia exsanguinante nos orienta a que necesita una atención inmediata. Entonces, aquí se une el último aspecto, que es la hemorragia masiva o signos de shock. Si tenemos sangrado abundante, piel pálida, pulso débil o una taquipnea, pues se clasifica como rojo y se maneja la hemorragia. Después tenemos intervenciones que salven la vida, que solo se realizan maniobras rápidas, no son procedimientos extensos ni complejos, sino que son intervenciones donde se identificó la causa y se identifica el tratamiento que puede salvarla. Entonces tenemos el control de hemorragia en una hemorragia masiva, un torniquete, una presión directa, apertura de la vía aérea, pues si tenemos un paciente que no respira, usamos las maniobras frente al mentón, digamos, la descompresión torácica con agujas, si hay neumotórax a tensión diagnosticado, y si tenemos un administrador pues, de antídoto autoinyectable, usar los antídotos en diferentes casos. Bueno, acá tenemos el algoritmo, que el paso uno es muy sencillo, también decirle al paciente si camina, pues se evalúa en tercer lugar. Si se mueve o tiene movimientos deliberados, en segundo lugar, y si no se mueve y tenemos aspectos que amenazan la vida de manera obvia, como una hemorragia, pues se evalúa en primer lugar. Parte fundamental de este algoritmo del SALT, a diferencia del START, es que puedes hacer las intervenciones que salvan vidas, las ISB. Entonces tenemos los controles de hemorragias, la vía respiratoria abierta, pues las maniobras, la descompresión del tórax en un neumotórax a tensión y los antídotos. Después evaluamos la respiración. Si el paciente no respira, se clasifica como fallecido. Si sí, nos hacemos estas cuatro preguntas, que son obedece órdenes, presenta pulso periférico, no muestra signos de dificultad respiratoria y está controlada la hemorragia importante. Si cualquiera de esas respuestas es negativa, pues digamos no obedece órdenes, no presenta pulso periférico, sí muestra dificultad respiratoria y no está controlada la hemorragia, vemos qué tenemos a la mano, si tenemos, si tenemos medicamentos o tenemos cosas que nos pueden ayudar al paciente. Si sí las tenemos y pues podemos ayudarlo, le hacemos la asistencia inmediata y pues le salvamos la vida. Si no, utilizamos actitud expectante o lo clasificamos como fallecido porque pues no vamos a poder ayudar al paciente. Si todas las respuestas fueron afirmativas, digamos si obedece órdenes, si presenta pulso, no muestra dificultad respiratoria, y controlamos la hemorragia con un torniquete o compresión de la herida, pues si son solamente lesiones de grado menor, necesitamos que el paciente entre a una asistencia mínima. Y si no, pues no necesita atención retardada, no necesita asistencia mínima. Entonces acá es un estudio que traigo a colación, que es una revisión sistemática que se hizo entre 2009 y 2020, donde se concluyó que el STAT es más simple y sí, es más rápido, pero el sistema SALT es más preciso. ¿Por qué? Porque pues en el estudio se encontró que el SALT tuvo una precisión no tan fluctuante como el START, que fluctuó entre 44 y 94% de aciertos, mientras que el SALT tuvo entre 70 y 83. El SALT lo que redujo fue los errores de clasificación extrema y también hizo que el flujo de recursos se dirija más a los pacientes que en verdad lo necesitan. Mientras que el SALT toma pues 34 a 78 segundos, el START suele durar pues 8 segundos menos. Por eso, aunque es más rápido, pues el SALT presentó menos errores. Entonces, este puede tener una más confiabilidad. Pero una parte fundamental es entender que no vamos a usar uno porque tenga más credibilidad que el otro, sino que vamos a usar el que sabemos hacer bien, el que sabemos que funciona, pues en nuestros casos, y el que sabemos y somos idóneos para hacer. Eso es una parte fundamental. Por último, acá tenemos las poblaciones especiales, que son poblaciones que requieren pues triajes diferentes. En este caso, inicialmente la pediatría, pues como mencioné, tiene mucha fisiología y anatomía diferente a la de un adulto, por eso podemos usar el SALT, que sí implica lo bueno de las respiraciones, sí implica darle respiraciones a un paciente, o el Jump Start, que pues esto ya lo mencionamos antes.
Seguido de la paciente gestante, que en toda emergencia obstétrica la madre es la prioridad. Recordar que si la madre está bien oxigenada y tiene buena perfusión, el feto seguramente también. Entonces, pues recordar que los cambios fisiológicos como el aumento del volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca aumentada pueden ocultar los signos de shock, por eso es importante indagar bien a la paciente. Con relación al triage y cómo pues deben ser categorizadas las pacientes, si hay paro cardiorrespiratorio, siempre recordar una parte fundamental que es desplazar el útero a la izquierda, pues para aumentar el retorno venoso y dejar de comprimir a los grandes vasos. También determinar la edad gestacional. Si es menos de 24 semanas, el feto no es viable y se prioriza solo la madre. Si es más o igual a 24 semanas, tras estabilizar a la madre, podemos usar pues monitorizaciones en el feto. Después de esto, pues vamos a clasificar a la madre también dependiendo del trauma abdominal. Si tiene un trauma abdominal o una caída significativa, de inmediato es una categoría roja. Y la prioridad con relación a los otros pacientes es que si está politraumatizada, tiene sangrado activo o perdió la conciencia, se clasifica como rojo. Como amarillo es cuando está estable o tiene una contusión leve, en una extremidad, digamos. Y verde es cuando la paciente no tiene ningún síntoma y también tiene un feto muy viable, es decir, más de 24 semanas. Con relación a los quemados, pues acá es muy importante que hablemos de los errores comunes y es ignorar la lesión de la vía aérea por inhalación y también clasificar a los pacientes solo por el dolor, porque pues una quemadura duele bastante, entonces a veces la gente se orienta al dolor y no lo clasifica pues con el triage que mencionamos anteriormente. Acá tenemos pues dos lesiones que son la parte dermatológica y la parte respiratoria. Lo vamos a clasificar según la extensión de la quemadura, la profundidad y el compromiso de áreas críticas. En el triage, pues vamos a hablar si el paciente mantiene la vía aérea, si hay signos de inhalación de humo, como el estridor, el hollín o la ronquera. Tenemos que clasificarlo como verde si tiene quemaduras menores o están localizadas, pero pasa a ser amarillo si tienen mucha gravedad o son en áreas críticas. Si la superficie es más de 40 al 50% y no tenemos los métodos necesarios para salvar al paciente, tenemos que clasificarlo como fallecido o como negro. Y la prioridad, usamos la categorización roja, si tiene quemaduras de la vía aérea, porque pues recordemos que va a ser un edema muy rápido y va a requerir intubación. Si tenemos quemaduras en cara, cuello o grandes, es decir, más del 20% de la superficie corporal total, lo clasificamos como rojo. O tenemos alteraciones, digo, quemaduras eléctricas o químicas, porque pues estas presentan mayor daño interno. Si tenemos menos del 20% de la superficie corporal quemada y no tenemos la vía aérea, pues lo clasificamos como amarillo. Lo clasificamos como verde cuando tenemos lesiones superficiales que son muy pequeñas, no son profundas y no están en áreas críticas. Y si tenemos un paciente, otra vez acá hablamos de la superficie, más del 80 y con una lesión inhalatoria severa que tenga el compromiso de las vías aéreas y un trauma asociado y no tenemos los recursos, pues se clasifica como negro de manera inmediata. Por último, los pacientes anticoagulados, pues que estos aumentan mucho el sangrado intracraneal y el sangrado oculto que no es evidente a la vista. Entonces, incluso con traumas leves pueden sangrar. Y la valoración inicial puede subestimar a estos pacientes y categorizarlos a muchos como verdes o amarillos cuando en realidad son un rojo. Inicialmente, indagar sobre el uso de fármacos, pues si el paciente está consciente, preguntarle cuál toma, incluso cuando nos diga cuál está consumiendo, intentar buscar si tenemos un antídoto de reversión del anticoagulante. Y también buscar, pues, si está inconsciente, si tiene alguna manilla, si tiene alguna marca en su billetera, si tiene algún papel que nos identifique que está tomando algún fármaco, entre otras cosas. Después, evaluar signos de sangrado activo interno, gingivorragia, epistaxis, entre otras cosas. Evaluar si tiene dolor abdominal o distensión abdominal que no pues, nos cuadra con la sintomatología o tenemos un paciente choqueado y no le vemos ninguna hemorragia y está anticoagulado, pues tiene que ser inmediatamente tratado, tratado, clasificado como rojo. Acá los errores comunes son no considerar TAC en traumas leves y no sospechar sangrado abdominal o retroperitoneal. También una parte importante es clasificar la pérdida neurológica o la disfunción neurológica, porque pues el paciente con simples traumas hace sangrado intracraneal. Entonces, ¿cuándo clasificamos un paciente anticoagulado como rojo? Cuando tenga un trauma craneoencefálico, un sangrado activo, un INR más de 3 o deterioro neurológico o no esté bien, pues, no esté bien cuantificada o no bien controlada su coagulación, también se puede clasificar así. Lo clasificamos como amarillo si tiene un trauma leve y una anticoagulación muy controlada, es decir, pues asiste a todos sus controles y tiene pues todo muy bien estipulado. Y lo clasificamos como verde cuando tenemos lesiones superficiales y el paciente no tiene ningún síntoma neurológico, abdominal, ningún signo de shock, entre otras cosas. Listo. Ya finalizando, digamos que la charla, ya sabiendo cómo vamos a hacer un triage, ya sabiendo que debemos remitir a los triage rojo de primeras y correrles a sus pacientes, debemos preguntarnos, bueno, y al llegar al hospital, ¿cómo va a funcionar la cosa? Porque el servicio de urgencias cambia muchísimo cuando hay un desastre. Entonces, ustedes saben que en urgencias hay una zona de observación y esos pacientes se van a ir de la zona de urgencias y la parte de urgencias va a dedicarse netamente a los pacientes heridos en el desastre. Entonces, primero vamos a considerar que el paciente que llega a la puerta del hospital ya debe saber o ya se debe estar estipulado hacia dónde va. Si es un paciente que necesita una imagen de inmediato, si es un paciente que necesita una cirugía de inmediato,
ya debe saber y esto va a evitar una congestión interna. El equipo mínimo que va a funcionar en cada zona, que ya les voy a explicar cuáles van a ser de urgencias, va a ser un médico clasificador entrenado que no va a tratar porque no se va a enfocar solo en un paciente, sino que va a clasificar también. Hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden llegar por sus propios medios y que nadie nunca les ha hecho un triage. Entonces, médico va a ser el encargado de reclasificar y de clasificar a los pacientes que llegan. Una enfermera jefe y dos o tres auxiliares que se van a encargar, pues obviamente de sus funciones y del etiquetado y el registro. ¿Cuáles son los objetivos del triage hospitalario? Hay algo muy importante que no hemos hablado antes y es la utilización, bueno, Juan lo mencionó, pero es más que todo la utilización de recursos tanto humanos como físicos, o sea, hospitalarios. Entonces, puede que estemos en un hospital de primer nivel en el que los recursos son muy limitados, entonces se debe racionalizar y priorizar muy bien a los pacientes que necesiten los manejos. Entonces, vamos a reevaluar cuál es la prioridad estabilizar al paciente y planear qué vamos a hacer con los quirófanos disponibles, cómo vamos a usar las imágenes diagnósticas, el banco de sangre, cuántas unidades de glóbulos rojos necesitamos en caso de transfundir, el uso de los laboratorios, el uso del recurso humano, hay que tenerlo en cuenta, coordinar traslados y remisiones que necesitemos a a otras instituciones y ya, según la complejidad que requiera el paciente. Otra cosa son las áreas de expansión. Entonces, lo que les decía, urgencias va a funcionar de una forma muy diferente y se van a organizar por cuatro, digamos que zonas, urgencias. La zona roja, que normalmente es la sala de reanimación, la zona amarilla, la zona verde y la zona negra. Entonces, acá en cada zona va a tener un equipo especial, digamos, el médico, la enfermera jefe y los dos otros auxiliares, si hay más mejor. Em, y aquí digamos que cada equipo se va a encargar de tratar lo de su zona. Estos equipos van a reclasificar y ya van a dar un tratamiento definitivo a los pacientes. Hay que tener en cuenta, y lo que se les he repetido en toda la charla, vamos a reclasificar cada vez que un paciente se mueva del lugar, desde la zona de impacto hasta la MEC, hasta la zona hospitalaria. Siempre hay que reclasificar para evitar que pasemos por alto una descompensación de un paciente. Otra cosa es la priorización en el hospital de los pacientes. En un hospital de último nivel, claramente, digamos que el tratamiento de los pacientes va a ser al tiempo, va a ser todo muy ideal, vamos a tener bastantes recursos. Sin embargo, en un hospital con pocos recursos es un poco más difícil y se debe hacer de una manera progresiva. Entonces, la fase uno va a ser identificar y manejar a los rojos que requieren atención inmediata. La fase 2 va a ser estabilizar a los rojos y tratar a los amarillos. La fase 3 ya estamos buscando evacuar a los rojos o estabilizarlos. em, Estabilizar también a los amarillos y empezar a tratar a los verdes. Lo que les decía, los verdes no los podemos dejar tirados, no los podemos dejar a un lado, sino que debemos dejarlos esperando y los valoramos más adelante. Y en la fase 4 ya finalmente lo ideal es evacuar a los amarillos y los verdes según su evolución y mantener en observación a los rojos. En cuanto al transporte y el destino, vamos a ver que hay algo que llamamos situación compensada y situación descompensada. Entonces, esto nos va a decir cómo vamos a evacuar de la zona de impacto a nuestros pacientes. Si es una situación compensada, esto quiere decir que nuestro número de lesionados es igual a nuestro número de vehículos de transporte. Entonces, el que vamos a estabilizar primero va a ser el que va a ser remitido primero, porque tenemos el suficiente número de recursos en caso de que otro paciente se nos deteriore. Si es una situación descompensada, es porque el número de lesionados es mayor al número de vehículos de transporte hospitalario, que es en una situación de desastre mayor en la mayoría de los casos. Aquí lo que vamos a hacer es darle prioridad absoluta a los pacientes más críticos. Entonces, el que está más grave es el que primero se llevan. Hay una guía que nos dice cuáles son unos criterios de alto valor para decidir a qué pacientes remito a centros de último nivel. Factores fisiológicos como un Glasgow menor a 13 puntos, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria menor de 10 o una frecuencia respiratoria mayor a 29 o una necesidad de ventilación mecánica.
Factores anatómicos como traumas penetrantes en cabeza, cuello, torso, extremidades proximales, un tórax inestable, más de dos fracturas de huesos largos que nos comprometan una extremidad, una amputación proximal y una fractura pélvica por el riesgo hemorrágico y el deterioro tan rápido que nos puede representar. Un cráneo abierto y deprimido, parálisis, también según el mecanismo, como caídas desde alturas muy grandes, choques de alta energía e impactos automovilísticos o en moto de más de 20 millas por hora, o sea, 32 kilómetros por hora aproximado, ¿no? Ya finalmente, ¿cómo va a ser el proceso de documentación y trazabilidad del evento? Hay algo que se llama etiquetado, que es lo que les digo que los auxiliares nos van a ayudar a realizar. Hay muchas formas de etiquetado, pero este es un ejemplo que les traigo. Em, Son etiquetas que se les ponen a los pacientes, digamos que para identificarlos y para saber qué es más o menos a grosso modo lo que tienen. Entonces, digamos acá, en la primera parte de la etiqueta, tiene fecha del evento, hora de la llegada, nombre del paciente, edad, sexo, lugar del evento, tipo de accidente, o sea, el tipo del evento, em, cuántas lesiones tiene aproximadamente y qué clasificación triage le damos. En la otra parte me pareció muy interesante y muy chévere esta etiqueta porque tiene una figurita que muestra el cuerpo y la idea es que se marque en dónde tienen las lesiones para que a la hora de hacer un retriage o una reclasificación tengamos una idea de más o menos lo que debemos valorar sin dejar a un lado lo demás. El control de los signos vitales, de los últimos signos vitales, qué medicamentos le hemos aplicado y ya. En cuanto al registro colectivo, pues lo que les he mencionado, desde el segundo momento del triage debemos empezar a hacer un registro detallado de todo lo que pasa. Una complicación muy frecuente que ya se las mencioné es no reevaluar y el riesgo es grave de que un paciente se nos deteriore y nadie se dio cuenta. Y la solución es muy fácil, es revalorar una vez un paciente llegue. Ya para cerrar, les dejamos estas conclusiones que son muy importantes de la charla, es como lo más importante que queremos que se lleven a casa sobre triage en desastres. No más de 60 segundos por paciente en el triage inicial. Si se demora más de eso, uno deja de clasificar y empieza a tratar al paciente. Primero, la integridad de uno. Si uno no está seguro, si uno se lastima, pues va a empeorar todo y va a armar más caos. Ordenamiento rápido del personal y de los pacientes, entonces empezar a hacer un triage de manera organizada, con el algoritmo, con los protocolos. Intervenciones pues que podemos hacer en el triage inicial, como ya nos lo dijo Juan con el SOLT, es que uno, control de la hemorragia con un torniquete o con agentes hemostáticos. Dos, apertura y alineación de la vía aérea. En niños con pulso pero sin respiración, las 5 ventilaciones que nos mencionaba Juan. Descompresión torácica si hay un neumotórax a tensión y a una administración de antídoto con un autoinyector si es necesario. En niños, un mensaje importante es que los niños no son adultos y pues tienen criterios específicos como ya nos lo mencionó Juan. Y por último, un mensaje muy importante es que el triage es continuo, entonces hay que reevaluar cada vez que se transporta un paciente, que se cambia de área. Durante el transporte también se pueden deteriorar, entonces hay que estar muy pendientes. Y también en el servicio hospitalario, ya en el destino, pues como que final del paciente, también hay que revalorar. Y listo, chicos, eso es todo por la charla de hoy. Muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, muchas gracias, Nata. Muchas gracias, Juan David. Una excelente charla. Esperamos que haya quedado súper claro la información del día de hoy. En este momento, pues abrimos el espacio para que puedan realizar las preguntas, sea bien por micrófono o por el chat. Nuevamente, también gracias al doctor Andrade por su colaboración y ayuda en nuestras charlas académicas. Chicos, yo Bueno, por el chat no hay ninguna pregunta. quería decirles que gracias por la charla. Me gustó mucho. Este tema es muy, muy interesante, muy chévere y me alegra mucho. Yo hace ya un buen tiempo, pues soy tutor del EMIC y me parece muy chévere esto que están haciendo de unirse con otras universidades para hacer charlas en conjunto. Muchas gracias a los dos, Nata y Juan, por lo que dijeron hoy y nada, pues quiero como darle solo como dos ideas o dos conclusiones grandes que me parece importante de este tema y es primero que los desastres son otra cosa.
¿Listo? Los desastres cambian la forma en que los hospitales funcionan, cambian la forma en que los sistemas de atención funcionan, no solo los hospitales, los policías, los bomberos, cambia cómo la sociedad funciona. Y un desastre no necesariamente es un terremoto, un desastre puede ser, un desastre se define como aquel evento que supera la capacidad que el sistema tiene para atenderlo. Entonces, un bus lleno de personas que se cae por un barranco para un hospital de primer nivel es definitivamente un desastre, es mucha gente, muchos heridos. Para un hospital de cuarto nivel, posiblemente no, lo logran. Entonces, esta mentalidad de este pensamiento de cuando estamos en un desastre, las cosas cambian, las prioridades cambian, la forma de hacer triaje cambia, es muy importante, porque eso no lo tiene uno presente hasta que empieza a hablar de, como tal, de desastres. Mm, de resto, me gustó muchísimo la charla. Y nada, lo que necesiten. Muchas gracias, doctor. No, no Gracias. siendo más, los esperamos para nuestra próxima charla del módulo. Creo que se te silenció, Rafa. Pero sí, es la próxima semana. Dios. Te está Bueno, definiendo no siendo fecha. más, los esperamos para nuestra próxima charla de este módulo y una feliz noche.